Bueno, pues con 3 minutos diríamos, de cortesía, vamos a empezar el seminario que va a tener lugar hoy, 21 de mayo de 2021. Os tengo el honor de haceros una breve presentación del currículum. El profesor Ramón Estruch es consultor senior del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona desde el año 2002. Es también profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, miembro del Consejo Director del CIBER de Universidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III desde el año 2006. Es director del Grupo de Investigación en Nutrición, Enfermedades Cardiovasculares y Envejecimiento del Instituto de Investigación Biomédica Auguste Vichy-Sunyer y DIVAX de Barcelona desde el año 2016. Es director científico de la Fundación de la Dieta Mediterránea desde el año 2016 y ha sido miembro del Advisory Board de la European Foundation for Alcohol Research de la Unión Europea desde el año 2010. El profesor Estruch ha publicado más de 550 trabajos en revistas de alto impacto, incluidos en The New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet, entre otros. En este contexto hay que destacar que los resultados del estudio sobre los efectos de la dieta mediterránea en la prevención de enfermedad cardiovascular, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, ha sido el segundo artículo científico más leído en el mundo en el año 2013. Además, en los años 2018, 19 y 20, el profesor Estruch ha sido nombrado uno de los científicos más influyentes del mundo por Clarivate Analytics. Su índice H de impacto es de 86. O sea, Ramón, con estos índices nos dejas, la verdad es que casi a la altura del suelo. Así que las expectativas que tenemos sobre tus seminarios son muy altas. Cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, María José, y encantado de poder dar esta charla. Me hubiera gustado darla presencial porque siempre es un lujo venir a Logroño, a La Rioja, a compartir una buena comida con un buen vino, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora, de la importancia de la alimentación en la salud y la importancia del vino dentro de la alimentación y la salud. Vamos a hablar, pues, de ventajas e inconvenientes que tiene el alcohol y ventajas sobre todo que tiene el vino si se consume con moderación y dentro de un paraguas que es ideal, que es el paraguas de la dieta mediterránea. A modo de introducción, señalar, por ejemplo, este trabajo en Circulation que publicaron nuestros compañeros de Harvard, en el cual analizaron la esperanza de vida de más de 120.000 personas seguidas 35 años, que se dice poco. Y en este estudio se observó que los 5 factores principales que determinaban una mayor longevidad era no fumar, y en esto coincide todo el mundo, mantenerse delgado, y esto es muy delgado porque es un índice de masa corporal por debajo de 23, seguir un patrón de dieta saludable, como es, y aquí he puesto la pirámide de la dieta mediterránea, aunque este estudio es americano, de América del Norte, por lo tanto no es absolutamente dieta mediterránea, pero sería el similar. Hacer ejercicio más de 6 horas a la semana y un consumo moderado de bebidas alcohólicas, y en este caso no diferencian el tipo de bebida alcohólica, que iría entre 5 y 15 gramos al día. Por lo tanto, de alguna manera se señala que pues, el consumo moderado de bebidas alcohólicas pues, sería un factor determinante en una mayor longevidad, en el punto pues, que estarían con estos 5 factores de estilo de vida tan influyentes. Pero por otro lado nos encontramos pues, artículos como este publicado en la revista Lancet en el 2018, en el cual se hace una revisión sistemática de la carga de enfermedad global en el mundo, en 195 países, y se concluye que el riesgo de mortalidad por cualquier causa, y especialmente por cáncer, que después también hablaremos, pues aumenta a partir de cualquier consumo de alcohol. Por lo tanto, de alguna manera
recomiendan ellos que el consumo del alcohol en la población, y aquí pues incluye todo tipo de bebidas alcohólicas, aunque lógicamente en 195 países había países donde no se consume nada de vino, como Borneo, etcétera, sería la recomendación. En este estudio se observó, por ejemplo, que ¿alguien está tocando? Se observó, por ejemplo, que se mantenía esta curva en J referente al consumo de alcohol, en el cual pues, los abstemios tendrían esta referencia de 1, y con un consumo moderado de alcohol se reduce el riesgo de cardiopatía isquémica, y a partir de una dosis, que suelen ser 30 a 40 gramos de alcohol, la curva ya va para arriba. Entonces, de alguna manera, esta es la típica de curva que se ha observado en la mayoría de estudios epidemiológicos en los cuales se ha valorado bien el consumo de bebidas alcohólicas, y especialmente vino, y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, en este aspecto bien. Pero, en cambio, cuando miran la relación entre consumo de alcohol y cáncer de mama, que creo que es uno de los puntos críticos en la relación entre vino y salud, y el cáncer de mama, lógicamente, en mujeres, a partir de cualquier dosis empieza a aumentar el riesgo de cáncer. Y de ahí, pues, estas conclusiones que sí a nivel global parecería que el consumo moderado de bebidas alcohólicas y de vino en particular sería pues recomendable y saludable, pues a nivel del cáncer pues parece ser que no, y esto, como digo, es el tema de esto. Pero en este estudio te das cuenta que también hay unas incongruencias, como por ejemplo que la incidencia de tuberculosis, que está claro que es una enfermedad infecciosa producida por la micobacteria tuberculosis, pues a partir de cualquier consumo de alcohol, pues se dispara la incidencia de tuberculosis. Por lo tanto, aquí hay lo que llamamos aquí algunos factores de confusión que están influyendo en los resultados, y por lo tanto ves que realmente hay momentos críticos a la hora de que tú valoras esto. Lo que sí está claro, y esto es un trabajo publicado de unos años, pero que se ha reproducido, que cuando uno analiza cuál es el principal factor de riesgo de enfermedad, sería unos malos hábitos alimentarios. Seguiría después el tabaco, seguiría después también la hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, la hipercolesterolemia, los ambientes, y también aquí pone alcohol use, pero lógicamente es alcohol abuse, por lo tanto sería el abuso de alcohol. Entonces, de alguna manera, el alcohol no es tal vez la principal causa determinante de salud, pero sí que es una muy importante, y hay que saber valorarlo. Entonces, yo creo que la clave de la película está aquí, que el alcohol tiene una doble cara. Una doble cara en el sentido que tiene una cara positiva y una cara negativa. Y aquí hay que saber mantenernos en la cara positiva. Entonces, muchos estudios epidemiológicos, y después hablaremos de ellos, pues tal vez valoran más la cara negativa que la cara positiva, o no tienen suficientes instrumentos bien calibrados para poder determinar qué sería un consumo moderado, qué sería una cara positiva, diferenciarlo de un consumo excesivo, especialmente en las mujeres, que este tema es mucho más delicado. Lo que sí está claro, y esto llevo investigando el tema de alcohol desde hace casi 30 años, y lo primero que estudiamos fueron los efectos tóxicos del alcohol, es que el alcohol, a partir de una cierta dosis, pues es perjudicial. Y hay personas que acaban siendo dependientes, con antecedentes familiares, con determinada carga genética, etcétera, se hacen dependientes, y por lo tanto el alcoholismo es una enfermedad grave y que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estos estudios y decir que el consumo de vino puede ser bueno para la salud, siempre tener en cuenta esta cara negativa del tema del alcohol. Y esta negativa del tema del alcohol hay que valorarlo en su contexto. No vale solo la dosis diaria de lo que uno consume, que si consumes una copa de vino, 2 copas o 3 copas. Es importante el patrón de consumo, que cambia mucho si es un consumo moderado y diario que si es un consumo de fin de semana. Por ejemplo, en muchos estudios epidemiológicos lo que hacen es valorar la ingesta de alcohol, de bebidas alcohólicas a la semana. Entonces, claro, nosotros pensamos que es muy diferente que una persona tome una copa de vino al día,
durante una semana, que serían 7 copas a la semana, que si una persona toma 7 copas el mismo día, el sábado por la noche. Por lo tanto, este sería un patrón ya que llamamos de binge drinking y por lo tanto esto sería totalmente ya perjudicial para la salud. Por lo tanto, hay que saber precisar y calibrar estas medidas de Después vendría también la dosis total acumulada de alcohol. Por lo tanto, cambia mucho una persona que ha bebido relativamente poco de una persona que ha bebido mucho durante a lo largo de la vida. Te cargo que esto tiene como una carga memoria y que puede influir, como después veremos en algún estudio que hemos hecho. Pero también es tan importante o más que lo que hemos señalado el patrón de alimentación y el estilo de vida. Por eso creo que es fundamental, especialmente en el tema de cáncer, introducir el concepto de que no puede considerarse la bebida alcohólica, el vino en particular, de forma aislada, sino que hay que encajarla dentro de un patrón de alimentación como la dieta mediterránea o lo que sería un estilo de vida que sería todavía mejor. Por lo tanto, existen unos límites que esto han ido cambiando a lo largo de la evolución de estos años, que cada vez ha habido tendencia a bajar cada vez más lo que sería el consumo moderado de bebidas alcohólicas, pero en general se considera bebedores de riesgo, y aquí diferenciamos entre varones y mujeres, más de 30 gramos de alcohol al día, que serían el equivalente más o menos a 3 copas de vino para los varones, y más de 1,5 copas de vino al día para las mujeres. Y a partir de aquí, pues todo va para arriba, bebedores excesivos, o cuando ya hay dependencia, pues hablamos ya de alcohólicos crónicos. También hay que diferenciar que el alcohol tiene dos efectos sobre el nivel cardiovascular. Un efecto agudo, en el cual pues, puede incluso dar arritmias y da, por ejemplo, lo que es el corazón del síndrome del fin de semana, que se ve sobre todo a nivel, o se veía sobre todo cuando había el patrón anglosajón de bebida, que la gente bebía solo el fin de semana, que desafortunadamente España vuelve a aparecer, entonces aparece el botellón y todo lo que es el fin de semana, en el cual pues puede producir pues arritmias cardíacas, incluso la muerte en una persona que tenga ya afectación cardíaca, hipertensión, etc. Y también estaría el efecto crónico, en el cual pues hay una afectación crónica cuando se ve excesivamente sobre el corazón, que daría lugar a un cuadro clínico que se llama miocardiopatía clínica, y que a veces puede ser que todavía no haya dado manifestaciones clínicas y que dé, pero que ya hay alteraciones que se pueden ver con técnicas de imagen, pues se llama de miocardiopatía subclínica. Nosotros hicimos un estudio hace unos años y que no nos atrevimos ni a publicar, en el cual dábamos a personas sanas, alcohólicos sin miocardiopatía y alcohólicos con miocardiopatía, un lingotazo de alcohol, y les determinábamos con un holter las arritmias que tenían. Y vimos que después de este lingotazo, que venía a ser casi 70 gramos de alcohol al día, dábamos 1 gramo por kilo de peso, pues, y se consiguen alcoholemias de cerca de 1, pues ver que en un grupo control pues había 5 extrasístoles, en este de aquí, pues 5 extrasístoles que coincidían con el pico del alcohol. Cuando era un alcohólico sin miocardiopatía, por lo tanto que tenía un corazón normal, aparecían algo más, pero no muchas. Pero lo que sí vimos que cuando son alcohólicos con miocardiopatía, es decir, que tengan una lesión, y puede ser que ni ellos lo sepan, porque es una miocardiopatía subclínica, aparecen ya una cantidad enorme de extrasístoles ventriculares y algunos eran polimorfos, es decir, de alto riesgo de hacer una fibrilación ventricular y de fallecer. Por lo tanto, la intoxicación alcohólica aguda en personas alcohólicas con miocardiopatía alcohólica puede dar la muerte, y esto no podemos olvidarlo. Después publicamos, ya hace unos años, en New England, un estudio en el que tratábamos de relacionar el consumo de alcohol en general con la afectación del corazón, y el parámetro que más utilizamos para valorar si el corazón está afectado o no es la fracción de eyección, que sería la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Vimos que lo normal es por encima de 50, eran personas, estos los controles y los alcohólicos, que eran personas asintomáticas, es decir, que entraban andando en el hospital y venían para estudiar el tema del alcoholismo. Los alcohólicos, los controles eran personas que no bebían. Vimos que pues, los controles tenían ya una fracción de eyección significativamente más alta que los alcohólicos, mirad aquí la diferencia de medias, pero por lo tanto el alcohol
acaba lesionando el miocardio, que ya no se contrae con tanta fuerza, pero lo que más nos llamó la atención es que había estas personas de aquí que ya tenían una fracción de eyección por debajo de 50, tanto tenían una miocardiopatía subclínica y que ellos ni lo sabían. Por lo tanto, realmente era alrededor de un 15% de los alcohólicos, pero alcohólicos crónicos severos, ya tienen una miocardiopatía y no lo saben. De ahí que son estos los que después cuando beben pueden tener esta muerte súbita y fallecer. Pero lo que sí observamos, y esto fue lo que nos aceptaron en New England esta publicación, es que había una relación muy significativa entre el consumo de alcohol y la caída de la fracción de eyección. Es decir, cuanto más bebes, más afectado está el corazón de una forma dosis dependiente. Y había un límite en el cual a partir de, que es muy alto, de 25 kilos de alcohol por kilo de peso, que es muchísimo, ya es cuando aumenta muchísimo, digamos, el riesgo de tener una miocardiopatía subclínica con una fracción de eyección por debajo del 50%. Por lo tanto, realmente el corazón es tóxico para el corazón, el alcohol es tóxico para el corazón, cualquier tipo de alcohol, ya sea de vino o de cerveza o de destilados, pero claro, para llegar a estos consumos realmente, bebiendo vino cuesta mucho llegar a estos consumos que estamos hablando, ¿no? Y normalmente se consigue más fácilmente con bebidas, digamos, de destilados, que la concentración de alcohol es mucho más alta que la del vino. Pero el vino también, algún consumido en exceso, también podía dar esto. Por lo tanto, de alguna manera, el alcohol es tóxico para el corazón de forma dosis dependiente y cuanto más alcohol has bebido, más probabilidad hay de poder desarrollar lesiones, en este caso sobre el corazón. Pero lo que nos sorprendió realmente es esta gráfica, que este estudio publicamos en Annals Internal Medicine también hace ya unos años, en el cual, lógicamente, a estos pacientes les... No sé qué pasa, que alguien está toqueteando. Y saltan las diapositivas. Entonces, lo que lógicamente una persona que bebe, lo que se le aconseja es que deje de beber, por lo tanto, que pase a consumir cero. Y vimos realmente personas que conseguían alcohólicas, que ya tenían una fracción de eyección del 40%, es decir, que tenían miocardiopatía alcohólica, que eran conseguimos alrededor de casi 100 personas, vimos que los que conseguían dejar de beber realmente mejoraban muchísimo la fracción de eyección, tanto que la media pasaba a ser normal. Algunos que partían de muy abajo, pues lógicamente no conseguían. Por lo tanto, otro aspecto importante es que estas lesiones sobre el corazón son reversibles si las personas dejan de beber. Si continúas bebiendo, realmente la cosa se mantiene o empeora. Al cabo de un año había bajado algo y también había aumentado la mortalidad. Pero lo que nos sorprendió realmente fue esto de aquí. Personas que no nos hacían caso del todo y que disminuían la ingesta de alcohol, pero no llegaban a abandonarlo del todo, que era lo que se aconsejaba. Y incluso algunos bebían una cantidad de alcohol que es excesiva, como 60 gramos al día. Y vimos que estos mejoraban igual que los abstinentes. Por lo tanto, esto nos dio un escenario en el cual el consumo moderado de alcohol no parece que ser tan malo, ya que en las peores condiciones que hay, que son personas alcohólicas con miocardiopatía alcohólica y una fracción de eyección debajo del 50%, mejoran igual que los abstemios cuando beben moderadamente. Por lo tanto, esto nos hizo pensar que tal vez el alcohol no sería tan malo y que esto merecía estudiarse de alguna manera. Por lo tanto, cambiamos nuestra estrategia y pasamos a estudiar la cara positiva del alcohol y concretamente los efectos del consumo moderado, que creo que aquí está la clave de la película, y especialmente de vino. De hecho, ya había bibliografía en la cual se nos señalaba, en lo que hablábamos al principio, que el consumo de alcohol a dosis moderadas reduce la mortalidad, pero consumo excesivo te vas la curva para arriba. Cuando hablamos de cáncer de mama, también lo hemos comentado, a partir de la primera copa, digamos, aumenta la incidencia. A nivel de cirrosis hepática, uno tiene que beber mucho, 12 copas al día, para que se dispare la incidencia. El tema principal, como digo, a comentar es este de aquí, que es el que nos estropea un poco todo el escenario que habíamos preparado. Cuando analizamos qué es lo mejor para beber, lo ideal sería que en este estudio publicado en relación a
a cardiopatía isquémica y ictus, en el cual estos estudios realizados en Estados Unidos, que son estudios con digamos, un tamaño de muestra brutal, con 38.000 varones en este caso, pues se vio que lo ideal sería beber 3 o 4 días a la semana. Si bebes cada día más de 5 días a la semana, se vuelve a disparar el tema. Por lo tanto, una de las claves a nivel global, sobre todo por el ictus, sería un par de días o 3 no beber, y de este modo, esto también le gusta mucho a los psiquiatras, porque así el cuerpo no, entre comillas, no se acostumbra y hay menos riesgo de crear dependencia. Por lo tanto, siempre defenderemos que un par de días a la semana pues las personas se mantengan abstemias. Pero cuando uno analiza realmente enfermedad cardiovascular, como sería en este caso pues infarto de miocardio, interpretar lo que voy a decir, cuanto uno más bebe mejor. En este contexto, pues a nivel del corazón, realmente si uno quiere protegerse el corazón, tiene que beber y cuanto más mejor. El tema es que después pues empiezan a petar otros órganos, como puede ser el hígado, el cerebro, etc. Pero a nivel cardiovascular realmente sorprende que beber cualquier tipo de alcohol es positivo. Pero después entramos a ver cuál sería el mejor tipo de alcohol. En este sentido, pues hay divergencias entre lo que sería Estados Unidos de Norteamérica y Europa. En Estados Unidos y Norteamérica, en este estudio también de los trabajadores de la salud, que son básicamente varones, aquí veis que la incidencia de infarto de miocardio también es algo más baja cuando el consumo es moderado y especialmente con el vino tinto. El vino blanco es algo más, es parecido a la cerveza, y los licores también bajan respecto a un consumo cero, pero no bajan tanto. Por lo tanto, de alguna manera, parece que el vino sí, que parece que sería mejor que el vino tinto, especialmente mejor que los otros tipos de bebidas alcohólicas, pero en estos estudios, que aquí no se ha borrado la base, de estos son 15 gramos al día, realmente las diferencias no son significativas. Pero en cambio, en Europa, los estudios, y esto es un estudio publicado en Annals de hace unos cuantos años, en el 2000, por el grupo danés de Groenbach, en el cual se analizó el consumo de alcohol, bebidas a la semana, y diferenciaron consumo de vino con consumo de otras bebidas alcohólicas. Aquí estaría básicamente cerveza y destilados. Y se vio que era totalmente diferente el efecto sobre la mortalidad, que sería el parámetro más importante que podemos valorar, entre vino y las otras bebidas alcohólicas. El sentido que también tiene un efecto positivo de esta curva en J, por lo tanto, la cerveza y los destilados con moderación también un efecto positivo, pero parece ser que el vino sería mejor que no las otras bebidas alcohólicas en cuanto a este efecto protector sobre la salud y sobre una variable que es la más importante, que es la mortalidad. Después apareció este otro estudio de Circulation, también hacía unos cuantos años, un metaanálisis de diferentes estudios sobre la relación entre el consumo de diferentes bebidas alcohólicas y riesgo vascular, y en este estudio se concluye que el vino tendría un efecto reductor de un 32% del riesgo vascular, mientras que la cerveza tendría una protección de un 22% algo inferior. Pero otros estudios más recientes, como este otro publicado por un metaanálisis publicado por el grupo Gaetano, que es el grupo italiano más conocido en estudio del alcohol, en este caso ven también que el consumo moderado de alcohol también reduce, digamos, los eventos cardiovasculares fatales y no fatales, pero veis que la curva entre el vino y la cerveza van uno encima de otro. Por lo tanto, existen ya algunos estudios a nivel epidemiológico sobre qué tipo de bebida alcohólica sería mejor. Las bebidas fermentadas, realmente aquí coincidimos todo el mundo de que son las más saludables, y el efecto sobre vino tinto, vino blanco y cerveza, pues hay alguna disparidad. En este sentido, lo que sí podemos mirar es saber realmente, ya que no nos dejan hacer estudios aleatorizados con un consumo moderado de alcohol, como el estudio Match 15, que teníamos que participar y que iniciamos, y que después los políticos de la era Trump lo cortaron la financiación por parte del NIH. Por lo tanto, hay poco interés en investigar realmente este tema, porque me imagino que les da miedo que salga bien, porque realmente así lo parece opinar, pero esto sería la clave. Lo que podemos hacer nosotros de momento es explicar mecanismos por los cuales el consumo de alcohol, y concretamente de vino, pues podía ejercer este efecto protector sobre la salud, y de esta manera pues dar una explicación a estos hallazgos de estudios epidemiológicos
que señalan este efecto protector del consumo moderado de bebidas alcohólicas. En este sentido, pues se ha señalado pues, que el consumo moderado de alcohol aumentaría el HDL, por lo tanto que sería el colesterol productor, podría reducir la oxidación del LDL colesterol, también podría haber cambios a nivel de endotelio de la pared vascular y mejoraría también la sensibilidad a la insulina. Y también tendría un efecto de prevención sobre la trombosis, disminuyendo la agregabilidad de las plaquetas, inhibiendo la formación de coágulo, y una cosa importante sería la activación del sistema fibrinolítico, por el cual los pocos coágulos que se van haciendo pues se puedan disolver. De hecho, recuerdo un estudio publicado en British Medical Journal, en el cual se aconsejaba incluso que era mejor beber por la noche, porque por este efecto fibrinolítico, porque un alto porcentaje de infartos tienen lugar de madrugada, se hablaba incluso de 2/3 de los infartos, y que si bebes por la noche, debido a este efecto fibrinolítico, pues se inhibiría la formación de coágulos y estos se desharían más fácilmente porque se disolverían y habría menos riesgo de hacer un infarto por la noche. Nosotros estudiamos la parte, digamos, de la inflamación relacionada con la arteriosclerosis, y en este sentido hay varios estados. Cuando veis aquí las células de la sangre circulando, que son básicamente los leucocitos, y dentro de aquí hablaremos de monocitos y linfocitos, que son los que penetran en la pared vascular, forman la placa de ateroma, y esta placa de ateroma se podía pues, fibrar y pasar a ser una placa inestable, pero si la placa es estable, si pasa a ser inestable, pues hay el riesgo de que se desencadene aquí primero una activación de las plaquetas y después el trombo y aparezca el infarto de miocardio. Por lo tanto, a nosotros nos interesaría estudiar a ver cuáles estos mecanismos en los cuales tiene lugar las lesiones arteriales y después la trombosis, a ver si esto podía afectarse por el alcohol. Habían estudios in vitro en el cual se señalaba que si miras la oxidación de las partículas de LDL, el efecto de la quercetina realmente pues tenía un efecto, la vitamina E tenía un efecto, pero sobre todo cuando consumes con vino, el efecto es muchísimo mayor. Por lo tanto, realmente creemos que los polifenoles del vino podían tener un efecto de inhibición de la peroxidación de los lípidos y en este sentido tener este efecto protector. También hay estudios en animales, y esto es un estudio de hace unos años, en el cual pues estos son aortas de ratas en las cuales se les daba grupo control, aquí sería consumo de vino y aquí sería consumo de vino de alcoholizado. Por lo tanto, esto sería alcohol más polifenoles y esto sería básicamente polifenoles. La tinción esta roja indica la grasa que hay en la aorta. Veis que en el grupo control había bastante grasa, eran ratas de estas genéticamente preparadas para desarrollar arteriosclerosis, pero después de un consumo de vino apenas hay color rojo y después de un consumo de vino de alcoholizado, pues hay menos color rojo, pero hay más rojo que no el vino. Por lo tanto, en función de esos estudios experimentales, parecería pues, que el vino sería mejor alcohol más polifenoles, el vino, digamos, clásico, que no el vino de alcoholizado en esta protección. Pero sabemos que cambia mucho si los estudios son en humanos o no humanos. Y en este sentido, queríamos investigar si realmente el vino tendría este efecto protector y si este efecto vendría más del etanol o si vendría de los compuestos fenólicos. En este contexto, por ejemplo, dentro del estudio Predimed, que después hablaremos de la parte de alimentación, pues se incluyeron casi 7.500 participantes, divididos en 3 grupos de intervención. Unos seguían una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, otro una dieta mediterránea suplementada con frutos secos y otra una dieta baja en todo tipo de grasa. Y había gente que bebía vino y gente que no, y aquí no había intervención, cada uno bebía lo que le parecía en este contexto de no hubo intervención. Pero sí vimos cuando analizamos la relación entre consumo de polifenoles medido por una encuesta de frecuencia de consumo y mortalidad, que realmente las personas que tomaban menos polifenoles, aquí podían ser polifenoles del vino o podían ser polifenoles de la fruta y de la verdura, por lo tanto serían solo polifenoles, una mayor mortalidad que no los que consumía un consumo moderado o un consumo alto de polifenoles. Por lo tanto, incluso en el Predimed, y así lo hemos publicado, hemos visto que los polifenoles podían ser un determinante de salud, especialmente cuando se toman pocos polifenoles. Entonces empezamos estudios en los cuales
de intervención y cruzados para poder de esta manera, al ser un estudio cruzado, anular el posible efecto genético de cada persona. Entonces, después de un periodo de lavado, les dábamos una intervención con un tipo de alcohol. Después venía otro lavado de que al menos 15 días y después tomaban otro tipo de alcohol. Queríamos comparar, por ejemplo, un alcohol muy rico en polifenoles y un alcohol muy bajo en polifenoles. Entonces, para esto comparamos, por ejemplo, el vino y comparábamos también pues, la ginebra, que es un alcohol, que estos destilados totalmente blancos como la ginebra o vodka prácticamente no tiene polifenoles. Y en esto lo que determinamos fueron las moléculas de adhesión linfocitarias y monocitarias, que son digamos, los mecanismos por los cuales pues, los linfocitos y los monocitos se entran en contacto con la pared endotelial y después penetran hacia adentro. Y pudimos ver diferentes tipos de moléculas de adhesión en este contexto. Aquí hay una representación gráfica, sería el leucocito que está rodando por la sangre. Hay una serie de moléculas de adhesión como las selectinas, las integrinas, que permiten la fijación de primero un reclutamiento, después un rodamiento lento y después una adhesión al endotelio, y aquí participan tanto las moléculas de adhesión de los linfocitos y de los monocitos como las moléculas de adhesión del endotelio, y finalmente estas células entran dentro. Por lo tanto, quisimos analizar estas moléculas de adhesión tanto linfocitarias como monocitarias y su efecto, digamos, que podían tener efecto de penetración dentro del endotelio. Entonces, lo que vimos era que esto sería alcohol sin polifenoles, que era ginebra, y ese alcohol con polifenoles, que era el vino. Vimos que las moléculas de adhesión de los linfocitos y de los monocitos no variaban apenas después del consumo moderado durante este mes de 30 gramos de alcohol al día en forma de ginebra. En cambio, cuando tomaban 30 gramos de alcohol en forma de vino, se reducía de manera muy significativa estas moléculas de adhesión. Por lo tanto, de alguna manera nos venía a demostrar con este estudio aleatorizado y cruzado que realmente el consumo moderado de vino, que sería alcohol más polifenoles, tenía un efecto superior a lo que sería la ginebra, que sería primero. Por lo tanto, que los polifenoles jugarían un papel como moléculas antiinflamatorias, ya que reducían estas moléculas de adhesión tanto de linfocitos como de monocitos. Miramos también a nivel de plasma, y en este sentido miramos, por ejemplo, la interleuquina 6, o miramos, por ejemplo, el ICAM1, el VCAM1, el TNF-alfa, etcétera. Comparando en este estudio, comparamos cava con ginebra. Y vimos también que el vino blanco, como sería el cava, también tendría este efecto antiinflamatorio, y en este caso lo pongo como ejemplo de moléculas solubles, moléculas de adhesión solubles, y estos marcadores de inflamación señalado. Por lo tanto, realmente hemos podido ver que el consumo moderado de vino, tanto vino tinto como vino blanco, en este caso en el estudio con cava, tenía un efecto superior a lo que sería puramente la ginebra, en este efecto antiinflamatorio. También miramos si podía haber un efecto antioxidante, y también pudimos comprobar que realmente pues, el alcohol sin polifenoles, que sería la ginebra, apenas cambiaba, incluso aumentaba algo. Y en cambio, cuando se consumía, en este caso era vino tinto, se reducía muchísimo pues, los peróxidos de las LDL, la superóxido de dismutasa, y aumentaba, esto es positivo, digamos, el lag time, que sería el delay que hay, el retraso que hay en el inicio de la oxidación de las LDL cuando mirábamos esto a nivel de sangre. Por lo tanto, también el consumo moderado, en este caso de vino tinto, tenía un efecto antioxidante. Por lo tanto, hemos podido ver que realmente pues, tenía este efecto antiinflamatorio y antioxidante. Pero una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que hicimos un estudio funcional en el cual medimos el grado de adhesión de los monocitos en el endotelio, y pudimos ver, esto es después del consumo de ginebra y esto es después del consumo de vino tinto, que se estimulábamos el endotelio con TNF-alfa, por tanto activábamos el endotelio y miramos el grado de adhesión de los monocitos antes y después de la intervención.
en este caso de ginebra y en este caso de vino tinto. Y vimos que después del consumo de ginebra se reducía la adhesión de los monocitos en el endotelio en casi un 40%. Por lo tanto, el alcohol en sí, el etanol, también tenía este efecto antiinflamatorio que estamos señalando. Pero cuando se consumía alcohol más polifenoles, prácticamente desaparecía esta adhesión de los monocitos en el endotelio. Y estamos hablando de un consumo moderado de vino, que eran 30 gramos de alcohol al día. Esto lo podemos ver a nivel gráfico, a nivel fotográfico. Aquí es la adhesión de estos monocitos en esta línea celular. Cuando se estimulaba con TNF-alfa, pues se adherían los monocitos después sin consumo de alcohol. Mirar que la densidad de células después de tomar ginebra era mucho menor y sobre todo cuando se consumía vino tinto todavía era mucho más. Por tanto, era una demostración visual realmente de que el consumo de vino tinto reducía la adhesión de los monocitos en el endotelio, por lo tanto sería un mecanismo por el cual retrasaría el fenómeno de arteriosclerosis. Y quisimos ir un poco más allá y quisimos mirar realmente qué pasaba con el consumo cuando se consumía vino tinto, vino dealcoholizado o ginebra. Este vino tinto sería alcohol más polifenoles, el vino dealcoholizado sería básicamente pues, polifenoles y la ginebra sería básicamente alcohol. Y pudimos ver que había resultados, que había algunas pruebas que realmente bajaba el consumo, aumentaba en este sentido la interleuquina 10, tanto después del consumo de vino tinto como de ginebra, por lo tanto la interleuquina 10 antiinflamatoria aumentaba tanto después del consumo de vino como de ginebra, por lo tanto este efecto había que atribuirlo al alcohol. Cuando se miraba esta quimoquina bajaba tanto en el vino tinto como en la ginebra, por lo tanto este efecto se debería al efecto del alcohol, por lo tanto el alcohol tendría un efecto sobre estas citoquinas antiinflamatorio. Y en cambio, por ejemplo, cuando mirabas otras como LICAM, estaban iguales, digamos, el vino tinto, el vino dealcoholizado, tanto la interleuquina 1 alfa como la interleuquina 6, en cambio después, con la ginebra, no cambiaba apenas con el basal. Esto sería basal, vino tinto, vino dealcoholizado y ginebra. De alguna manera parecía pues que un efecto se debería al alcohol y otro efecto se debería pues a los polifenoles. Entonces el vino tinto en este sentido sería mejor que el vino dealcoholizado, como aquella diapositiva de aquel estudio en experimentación animal, en que sería mayor el efecto del vino tinto que el vino dealcoholizado. Miramos otras moléculas y para hacerlo corto, pues mejoraba la sensibilidad a la insulina, especialmente después del consumo de vino tinto. En cambio, las HDL, por ejemplo, se debe básicamente un efecto sobre del alcohol y por lo tanto se veía exactamente mayor con el vino, con la ginebra y con el vino tinto. Por lo tanto, un efecto sobre los lípidos se debería al alcohol, cambios de desensibilidad a la insulina se debería sobre todo a un efecto de los polifenoles del vino. También tiene algún efecto contraproducente como el ácido fólico, que vimos que en este estudio al menos se reducía de manera significativa después del consumo de vino, por lo tanto es una cosa a tener en cuenta que en este estudio, no sé por qué pasó. Cuando miramos qué pasaba con la presión arterial, vimos que después del consumo de vino tinto bajaba la presión arterial, después de vino de alcoholizado también bajaba la presión sistólica, en cambio la ginebra mantenía exactamente igual. Pero la presión diastólica bajaba mucho más después del consumo de vino de alcoholizado. Y esto se correspondía con un aumento del óxido nítrico en plasma, que es una molécula vasodilatadora. Por lo tanto, el efecto sobre la presión arterial se debería más a un efecto de los polifenoles que no sobre el vino. Cuando tomas alcohol y polifenoles en forma de vino tinto, pues se reduce algo la presión, pero no muy poco. En cambio, si tú no solo tomas alcohol, pues esta presión no cambia. Por lo tanto, en este caso, cuando se mira alcohol y presión arterial, sería importante ver qué tipo de alcohol es, porque cuantos más polifenoles tenga la bebida que tomemos, y la que tiene más siempre es el vino tinto, y se ve que hay diferentes grados de vinos tintos en este aspecto, pues más bajará la presión, especialmente la presión diastólica, gracias a este, digamos, aumento del óxido nítrico como molécula vasodilatadora arterial. Por lo tanto, vimos que incluso había una correlación muy alta entre
cambios en el óxido nítrico después del vino dealcoholizado y, por lo tanto, tanto en la presión sistólica como diastólica, que esto le da una relación de causalidad, ya que es una correlación entre la producción de óxido nítrico, lógicamente atribuido a los polifenoles, porque es vino dealcoholizado. Pero quisimos ver qué pasaba con el vino dentro de lo que sería un patrón de dieta mediterránea como es la dieta, un patrón de dieta saludable como es la dieta mediterránea. En el Predimed, como que lo conocéis, es un estudio de intervención nutricional en el cual se cogieron pues, varones y mujeres con alto grado de riesgo vascular, porque eran diabéticos o porque reunían 3 o más de estos factores de riesgo vascular, como tabaquismo, hipertensión, sobrepeso, obesidad, historia familiar, y los dividimos al azar, y aquí está la clave de la película, una aleatorización, y una parte seguía una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, otra parte una dieta mediterránea suplementada con frutos secos, y una parte del control seguía lo que se aconsejaba en aquel momento, que donde se diseñó el Predimed, que era el año 2002-2003, una dieta baja en todo tipo de grasas. Por lo tanto, no aceite, no frutos secos, pero sí una dieta saludable de frutas, verduras, etc. Aquí tenéis el grado de pacientes que incluimos, eran casi 2.500 por grupo, que fueron seguidos durante 5 años, y lógicamente dentro de estos participantes había gente que bebía alcohol en forma de vino, de cerveza, y gente que no lo bebía. Por lo tanto, también quisimos analizar qué pasaba con el vino y la cerveza dentro del Predimed, pero en este caso no es un estudio aleatorizado, ya que no se permiten, como he señalado, los comités de ética no les gustan los estudios aleatorizados con alcohol. Aquí tenemos las características basales de estos 2.500 aproximados participantes en el grupo de aceite de oliva, frutos secos y control. La edad era 67 años, mujeres un poquito más que varones, alrededor de 50 y pico %. Diabéticos, y cortamos la inclusión de diabéticos porque queríamos hacer un estudio sobre riesgo vascular, no sobre diabetes, y diabetes hay mucho. Cortamos en el 50%, pero un 80% en hipertensos, algunos todavía fumaban, trastornos de lípidos, y lo que quería señalar es estas líneas de aquí. El índice de masa corporal era de 30, por lo tanto, mucho obeso incluido, y con obesidad abdominal, la media de la primera de la cintura era de 100. Y otra cosa que nos llamó la atención es que hemos validado una encuesta de 14 puntos sobre adherencia a la dieta mediterránea, y vimos que estas personas de 67 años viviendo en España sacaban un 8,7 sobre 14 de media. Es decir, es un aprobado alto, un notable bajo. Nos pensamos que comemos bien y no comemos tan bien. Aquí hay de los 7.500 participantes, habían representantes de prácticamente toda España, excepto Asturias y Galicia. Y quisimos valorar qué pasaba en diferentes parámetros. Uno de ellos, por ejemplo, era qué pasaba con el metabolismo de la glucosa y la diabetes. Y vimos que a lo largo de 5 años, el 50% de participantes no eran diabéticos de entrada, pero vimos que había un incremento en la incidencia de diabetes en el grupo control, algo menos en el grupo de frutos secos, y mucho menos, un 40% de reducción de riesgo de desarrollar una diabetes en el grupo de aceite de oliva, dieta mediterránea con aceite de oliva. Por lo tanto, una de las conclusiones que pudimos sacar es que realmente una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, con frutos secos, realmente pues, reduce la incidencia de hipertensión. Queríamos ver qué pasaba con la presión arterial, y realmente pudimos ver con estudios de Holter que hicimos aquí en el clínico y el grupo de Sevilla, les poníamos un Holter y vimos que al cabo de un año de intervención, bajaba significativamente la presión sistólica y diastólica en los dos grupos de dieta mediterránea, y aumentaba, pero no de forma significativa, la presión sistólica y diastólica en el grupo control. Por lo tanto, de alguna manera vimos que había una reducción de una media de 4 milímetros. Aquí no había cambios de medición porque controlamos. En el aceite de oliva la sistólica hay de 2 milímetros en la diastólica, y la 3 en el grupo de frutos secos y 2 milímetros. Esto, que parece poco, según estudios epidemiológicos, reduciría en más de un 40% el riesgo de ictus. Por lo tanto, estos cambios que son menores, hay que hacer un registro de 24 horas para poderlo ver, tienen su importancia a nivel de efectos. Quisimos ver qué pasaba también con los lípidos. En este caso, vimos que bajaba a nivel el LDL colesterol
tanto en el grupo de aceite de oliva como en el grupo de frutos secos, y lo que es más importante es que aumentaba de manera significativa el HDL en el grupo de aceite de oliva virgen extra. Pensamos que el HDL es un lípido muy importante en la prevención cardiovascular. Hemos visto en los estudios con alcohol que el alcohol aumenta las HDL, por lo tanto aumenta este factor protector, y vimos que también el aceite de oliva virgen extra, y esto es gracias a los polifenoles, aumentaba también las HDL, que sería otro mecanismo por los cuales la dieta mediterránea. Nos preocupaba qué podía pasar con el peso y la cintura. Lógicamente está una dieta muy rica en grasa vegetal, pero no deja de ser grasa, y vimos con alegría que a partir de 50 y pico de años todo el mundo aumenta su peso y aumenta su cintura, y que vimos que bajaba el peso, bajaba poco, porque tampoco era el objetivo del Predimed. En el Predimed Plus sí que nos interesa saber qué pasa con el peso, especialmente en el grupo de aceite de oliva bajaba el peso comparativamente con el grupo control y el grupo de frutos secos. Y cuando miramos el perímetro de la cintura, vimos que las personas no engordaban. Por lo tanto, realmente, si uno hace una buena dieta mediterránea, aunque consuma una cantidad elevada de grasa vegetal y por lo tanto más saludable, no tiene que tener miedo para aumentar de peso. Pero lo que más nos interesaba era ver qué pasaba sobre eventos cardiovasculares, que para esto se diseñó el Predimed, es decir, interesaba conocer mecanismos, pero lo que nos interesaba ver es qué pasaba con una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva, qué pasaba con las variables primarias muy potentes, lo que llaman hard endpoints, muerte cardiovascular, infarto o accidente vascular cerebral. Por lo tanto, los hard endpoints eran estos, y vimos que realmente a partir ya de los 3 meses en un estudio piloto que hicimos, ya vimos ya que habían cambios globales, pero estos cambios iban aumentando a lo largo de los 5 años de media que siguió el estudio, de tal manera que al cabo de 5 años había una reducción de un 30% en el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares mayores, como de un infarto, ictus o muerte cardiovascular, en los dos grupos de dieta mediterránea, tanto el grupo suplementado con aceite de oliva virgen extra y también suplementado con frutos secos. Por lo tanto, la dieta mediterránea, y esta dieta mediterránea lleva incluido pues vino, tenía este efecto protector. Pero estamos analizando ahora, estamos pendientes de publicación, qué pasa con referente con el vino y la cerveza y las variables finales como mortalidad o eventos cardiovasculares. Hemos visto, por ejemplo, estamos pendientes de publicación por estos resultados considerados como preliminares, de que realmente tanto el vino como la cerveza a dosis bajas bajaría la mortalidad global, y después a la que pasas de gramos, que aquí habían pocos, pero bueno, a unos pasos se dispara para arriba la curva. Se mantiene la curva en J, que he señalado anteriormente de numerosos estudios epidemiológicos. Y cuando miramos especialmente eventos cardiovasculares, aquí sí que vemos que el vino tiene un efecto superior a la cerveza. En este sentido, pues aquí la cerveza, después de un consumo moderado, ya empieza a subir los eventos cardiovasculares. En cambio, el vino, que básicamente era vino blanco en mujeres y vino tinto en varones, realmente el riesgo bajaba muchísimo. Y cuando analizamos las diferencias entre vino blanco y vino tinto, vimos que de alguna manera los efectos sobre mortalidad pues eran superiores cuando se consumía vino tinto. En cambio, si se pasaba ya entre 15 y 70 gramos, ya este efecto ya desaparecía a nivel estadístico. Por un consumo moderado entre 0 y 15 gramos, que sería entre el principio de una copa y media copa, y curiosamente vimos que realmente el vino joven tendría un efecto mayor. Pensamos porque tiene más polifenoles, aunque depende del tipo de vino esto, porque sabéis que al envejecer, y esto sabéis mucho más vosotros que yo, pues el vino cambia y se pierden los polifenoles iniciales del mosto, y en cambio van chupando pues polifenoles que vienen de la barrica. Pero lo que sí podemos ver que el vino joven en este caso tenía un efecto mayor que el vino tinto. No me atrevo a publicar esto porque realmente habría que estudiarlo mejor, pero realmente es lo que obtuvimos. Pero el caballo de batalla principal, y con esto acabaré la charla, es ver qué pasa con la relación entre vino y cáncer. Realmente el alcohol a dosis altas es cancerígeno y produce básicamente cáncer de mama en mujeres y cáncer de colon pues en varones y mujeres. También a dosis excesivas produce cáncer de esófago, de laringe o de boca y ano. Y a través de diferentes mecanismos en los cuales
puede venir del tabaco, puede haber un efecto de las hormonas femeninas, o puede haber también otras causas que expliquen este efecto cancerígeno del alcohol. Cuando miras realmente el metaanálisis sobre alcohol y cáncer, ves que hay algunos en los cuales el consumo moderado, leve, moderado o alto, pues aumentan el consumo alto, cosa que encajaría bastante bien, y en la mayoría de tipos de cánceres, pues el consumo excesivo de alcohol es cancerígeno, dices, pues muy bien. Pero a nivel de lo que sea cáncer de mama, ves claramente que a partir de un consumo leve en mujeres, pues ya es significativo. Es poco significativo, pero es significativo. Por lo tanto, de alguna manera, esto es el caballo de batalla, que sería la relación entre consumo de alcohol, ya que hablo de alcohol en general, y incidencia de cáncer, porque a dosis muy bajas ya aumenta la incidencia muy poco, un 4%, pero es significativo desde el punto de vista estadístico en el cáncer de mama. Y aquí, pues lógicamente hay que buscar explicaciones a esto. Y voy a hacer la historia corta. Primero de todo, señalar de que en los estudios de encuestas de frecuencia de consumo es muy frecuente que haya un bajo registro del consumo de alcohol, especialmente en mujeres. Esto es un trabajo publicado en JAMA Internal Medicine, bastante reciente, del año pasado, en que se miró claramente de que realmente las personas, pues, entre comillas, no expresaban bien, no digo que mintieran, pero no expresaban bien de la manera que personas que podían definir consumo leve o moderado, realmente bebían mucho más que un consumo excesivo. Y el consumo excesivo en las mujeres sería más de una copa al día. Por lo tanto, puede que en estos estudios que hay, que se señala que el consumo leve o moderado para mujeres de alcohol o de vino aumenta la incidencia de cáncer, se debiera a este error de registro, pues lo que se llama técnicamente underreporting, es decir, de malos registros. Por lo tanto, de alguna manera, los problemas más comúnmente observados en este tipo de publicaciones es de que haya un mal registro del consumo de alcohol. Otro efecto sería que se mira el patrón de consumo importante, porque hacen estudios a lo que son a 5 años, a 7 días, perdón, y entonces no es lo mismo consumir una copa al día durante la semana que consumir 7 copas durante, como he explicado antes, la semana. Y también pensamos que sería importante el tipo de bebida, y en este caso pues pensamos, por lo que hemos hablado, que las bebidas que tienen polifenoles pues tienen un efecto mayor protector. Por lo tanto, sería importante valorar el tipo de bebida cuando se hagan estos estudios. En el estudio, por lo tanto, sería importante, y finalmente sería también importante valorar el patrón dietético y el estilo de vida como actividad física a la hora de valorar todo esto. En el estudio Predimed miramos qué pasaba la incidencia de dieta mediterránea, incidencia de cáncer de mama, y vuelvo a subrayar que la dieta mediterránea lleva de por sí pues el consumo moderado de vino, y vimos que el grupo, especialmente el grupo de aceite de oliva suplementado con la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva, tiene una incidencia mucho menor que el grupo control de las nueces en la incidencia de cáncer de mama. Por lo tanto, una de las conclusiones que también sacamos que la dieta mediterránea que lleva inherentemente el vino podía tener un efecto protector sobre la incidencia del cáncer de mama, por lo tanto un efecto anticancerígeno. Miramos también qué pasaba a nivel de mortalidad por cáncer, y vimos, que esto es para mí lo más importante, de que se diferencia el consumo de vino, estos serían gramos de alcohol de 0,5, de 5 a 15 o de 15 a 70, esta es mortalidad por cáncer en general, cambiaba si la persona seguía un patrón de dieta mediterránea. Con el vino había una reducción de la incidencia de la muerte por cáncer, que si hacía un grupo control, en el sentido que no seguía una dieta mediterránea, que entonces aumentaba. Por lo tanto, el efecto del vino sobre la mortalidad por cáncer, y ahora estamos mirando el efecto del vino en la incidencia de cáncer de mama, cambia mucho si este vino se toma dentro de un patrón de dieta mediterránea o si la persona come mal y no hace un patrón de dieta mediterránea. Por lo tanto, en el tema cáncer es muy importante meter la variable vino, dieta en la valoración. Esto no es nuevo, ya habían estudios previos como este publicado hace ya unos cuantos añitos en JAMA, en el cual el efecto del alcohol sobre el cáncer de mama dependía mucho de la ingesta de ácido fólico. Por lo tanto, de alguna manera señalar que aquí
La gente que consumía más ácido fólico, obviamente tenían menos incidencia que los que consumían menos cáncer menos ácido fólico en la dieta, tanto si tomaban menos de 15 gramos como tomaban más de 15 gramos de alcohol al día. Por lo tanto, estas mujeres que tomaban más de 15 gramos de alcohol al día, que pasaría de esto excesivo, pues se reducía incluso la incidencia de cáncer de mama si se tomaba ácido fólico. Por lo tanto, la alimentación, y en este caso las vitaminas, pues serían incluidos dentro del concepto de alimentación, sería un factor muy importante en analizar la relación entre consumo de alcohol y especialmente vino. Por lo tanto, uno de los consejos es que realmente hay situaciones en las que personas no pueden beber ni vino, ningún tipo de alcohol. Mujeres embarazadas, niños, pacientes alcohólicos y alcohólicos, hepatópatas, enfermedades crónicas, etc. Por lo tanto, hay situaciones realmente en las que no se puede beber alcohol. Pero sí, pensamos que sí, la mejor opción es el consumo moderado de vino dentro de un patrón saludable como es la dieta mediterránea. Por lo tanto, esta sería la mejor opción que podemos recomendar. Una dieta mediterránea con un estilo de vida mediterráneo y esto incluye un consumo moderado de vino. Hasta 2 o 3 copas los varones como máximo al día y las mujeres hasta una copa. Por lo tanto, uno de los factores determinantes de lo que sería la relación entre alcohol y cáncer y enfermedad cardiovascular sería la cantidad de alcohol consumido, por lo tanto el consumo tiene que ser moderado, en las mujeres es menos de 15 gramos de alcohol al día. El tipo de bebida, pensamos que las bebidas con polifenoles tienen un efecto protector, lo que serían licores y destilados. También es muy importante el patrón de consumo. Cuando el consumo no es regular, aumenta la incidencia especialmente de cáncer, y también es muy importante el patrón dietético. Cuando es patrón occidental, es decir, no mediterráneo, aumenta la incidencia. Cuando es un patrón mediterráneo, reduce la incidencia. Y una vez más reivindicar que harían falta estudios clínicos que evalúen variables duras para que estén aleatorizados. De esta manera poder anular muchos de estos factores de confusión que he señalado, se anularían con la aleatorización, y de esta manera podíamos sacar conclusiones más potentes. Y esta es la última diapositiva. Recordar, como he señalado, que el consumo excesivo de alcohol tiene efectos negativos sin duda: alcoholismo, cirrosis, miocarditis, polineuropatías, síndrome alcohólico fetal, accidentes, violencia. Pero si uno se mantiene en el lado bueno de la película, como está aquí, que sería el dios Baco sano y este es el dios Baco enfermo, realmente pues se consigue una reducción de mortalidad, una reducción de enfermedad cardiovascular, reducción de cáncer, pero también muchas otras, con enfermedad de Alzheimer, litiasis renal y vesicular, de diabetes, de artritis reumatoide y muchas otras. Y muchísimas gracias por su atención, y ahora estaré abierto a cualquier tipo de preguntas que Bueno, muchas gracias, Ramón. La verdad es que ha sido un repaso muy interesante de todos los estudios, sobre todo el efecto del consumo de alcohol y diríamos las propiedades saludables del vino, que creo que están ahí inherentes y claras. Yo tengo una pregunta antes de que salgan otras preguntas de los compañeros. Cuando hablas de la necesidad de estudios que incluyan variables duras, ¿a qué te refieres con el término variable dura? Es decir, monitorizar de forma objetiva el consumo de vino. No, variables duras desde el punto de vista epidemiológico serían infarto de miocardio, cáncer, ictus. Lo digo porque realmente cuando miramos variables intermedias, como lo que hemos hecho en estudios de intervención más cortos, como es la presión arterial o cambios en el metabolismo de la glucosa, etcétera, realmente siempre son mecanismos intermedios. Lo que te interesa más es mortalidad o variables duras como infarto, ictus, etcétera. Esto es lo que da mayor peso a un estudio. ¿Y cómo se podrían abordar esos estudios haciendo una intervención controlada en el tiempo a lo largo de muchos años de intervención con consumo moderado de vino, por ejemplo? ¿Cómo se podría? Sí, de hecho se diseñó un estudio que llamamos Match 15, que conseguimos en un estudio que se realizaba, me parece que eran 14 países de todo el mundo, que había también pues
africanos, norteamericanos, europeos, y no recuerdo si había alguien del este, digamos, de Japón y esto, y aquí se quería mirar si el consumo de 15 gramos de alcohol al día, y en este caso se unificaba la recomendación para hombres y para mujeres, a ver si tendría un efecto, digamos, protector sobre estas variables duras que estamos enseñando. Se quería que fuera un estudio aleatorizado, es decir, que a un grupo se les aconsejara, incluso se les diera la bebida alcohólica para que la consumieran de forma moderada. Yo en España decía que yo quería hacerla solo con vino y no con otras variables, pero en Estados Unidos preferían utilizar pues otros tipos de bebidas alcohólicas y hicimos el estudio, de hecho lo hemos publicado el diseño y se empezó, pero cuando entró Trump en el gobierno, no sé por qué les pasó por allí, teníamos la financiación de una ayuda del NIH de muchísimo dinero, a 5 años, pero al año y pico nos cortaron la financiación diciendo que no les parecía ético. Es la primera vez que he visto que han cortado un estudio de investigación en marcha por motivos políticos, cosa que me parece deleznable de todos los puntos de vista. No sé, ¿tenéis preguntas? A ver, no veo nadie que levante la mano. No sé. Ramón. Perdón. No. Hola. Muchas gracias. ¿Se me oye ahora? Sí. Muchas gracias por la charla, Ramón. Mi pregunta tiene que ver con la variabilidad individual. O sea, yo creo que has dejado muy claro una serie de situaciones en las cuales no se recomienda en absoluto el consumo de alcohol, y eso tiene que ver con la variabilidad individual. Pero viendo algunos de los tipos de gráficas, se ve que hay mucha dispersión también. ¿Hasta qué punto se podría llegar a afinar o se perdería mucha potencia estadística al tratar de segmentar mucho los grupos? No, a ver, lo ideal, si tienes razón, existe mucha variabilidad y como has visto tú en los estudios que hacíamos como alcohol, gente que había consumido esta purrada de 1,5 toneladas de alcohol en total a lo largo de su vida, pues un porcentaje de casi un 50% tenía miocardiopatía y el otro porcentaje no lo tenía. Por lo tanto, hay gente que es alcohol resistente en el sentido que el alcohol no se hace efecto. Eso se ha relacionado con los enzimas de metabolismo del alcohol en el hígado, alcohol deshidrogenasa y aldehido deshidrogenasa, y que dependiendo del tipo de polimorfismos que lo podían determinar. Esto, por lo tanto, existe también una clara diferenciación entre el metabolismo del alcohol entre hombres y mujeres, y por lo tanto esta variabilidad existe. De ahí de la importancia que señalaba de estudios aleatorizados en el cual estas variables de confusión tenían que quedar igualadas en los brazos y la aleatorización se ha hecho bien y se podía anular este efecto, entre comillas, de individual. Hay otras variables también muy importantes a nivel individual, como es el tipo de comida que hace, el estilo de vida que lleva, etc. Sí, el tema del alcohol y del vino tiene el problema de que existe mucha variabilidad tanto a nivel de genético como a nivel de factores ambientales. Sí, pero Ramón, aparte del efecto sobre las conclusiones de los estudios, también habría que tener en cuenta el efecto sobre las eventuales recomendaciones, ¿no? Que las recomendaciones no serían idénticas para cada uno. Sí, tienes razón. Lo que pasa, esto de las recomendaciones personalizadas, que ahora está muy de moda, tanto la medicina de precisión como la nutrición de precisión, etcétera, estoy totalmente de acuerdo que sería lo ideal. Pero cuando hacemos recomendaciones todavía esto no podemos aplicarlo. Pero totalmente de acuerdo que el tema de vino y alcohol sería uno de los candidatos a hacer una nutrición personalizada totalmente de acuerdo a tenerlo en cuenta. Y aquí habría que meter en el pote pues muchísimas variables, hasta la microbiota, el ejercicio físico que haces, la herencia, etcétera, para poder hacer y aquí pues no sé, hubiera un mecanismo de inteligencia artificial que gestionara los algoritmos y que le aconsejara a cada uno la cantidad de alcohol que podía beber o el estilo de vida que mejor podía desarrollar. Gracias. ¿Más preguntas? De momento. Vale, luego. ¿Sí? No, sí. Me parece.
¿Sí? Creo que ha debido ser algún error de tecla. Esto, Ramón, desde tu punto de vista, porque todos estos estudios que hay epidemiológicos a nivel mundial, por ejemplo, que salió de Lancet en 2018, se habla exclusivamente de alcohol. O sea, realmente habría que saber qué proporción de esos millones de personas que estudiaron bebía vino. Desde tu punto de vista, ¿qué consejo podrías dar al sector del vino y en la investigación en concreto para poder diferenciar el vino de una bebida alcohólica, sobre todo por sus propiedades de aporte de compuestos fenólicos, que son muchos y muy diversos? O sea, es decir, cuando estudias la composición fenólica del vino, o sea, es una diversidad y una cantidad tremenda. ¿Cómo podemos, de alguna forma, desde un centro, desde este, trabajar en un sentido positivo? No, realmente creo que la clave está en invertir en investigación y realmente aprender todos realmente cuál es lo mejor. Porque aquí estamos hablando de vino tinto y esto sabéis mucho más que yo en este tema, de que también no todos los vinos son iguales. Yo me quedé sorprendido en los primeros estudios que hacíamos cuando analizábamos el vino, digamos, que estaban guardados en la bodega. Y venía un participante, le dábamos vino en enero, o un participante que entraba en septiembre, analizamos el vino en diferentes y eran diferentes, el mismo tipo de vino había cambiado la composición fenólica, tanto que hicimos la media y a la hora de publicar el resultado publicamos los resultados medios, pero incluso un mismo vino de la misma variedad cambia a lo largo de un año que esté bien conservado en una barrica. Por lo tanto, los factores que hay aquí que influyen son muchísimos. Lo que sí habría que decir al sector, yo sé que la interprofesional del vino está en esta dirección, que invertir también en investigación. Cuanto más sepamos, más fácil será pues que la gente nos crea. Y realmente, pues que a la hora de hacer recomendaciones, cuando se junten los expertos del mundo sobre este tema, de la OMS o quienes sean, pues que tengan allí encima de la carpeta un kilo de artículos sobre efectos favorables del vino que les cueste rechazar que el vino es malo. Entonces yo creo que aquí nuestra única lucha que podemos hacer es invertir más y trabajar más en demostrar estos efectos beneficiosos. Yo venía de una postura totalmente neutra, digo la verdad, y he quedado sorprendido de los efectos tan potentes que tiene el vino. A nivel cardiovascular hay poca gente que duda, aunque también hay gente que duda. Pero a nivel del cáncer sí que es un tema que creo que es el cuello de botella que hay que estudiar, especialmente cáncer en mujeres, y de hecho lo estamos ahora analizando en el Predimed, a ver realmente la relación entre cáncer, dieta mediterránea y vino, a ver realmente si este efecto de que el alcohol, viniendo del vino, tenía este efecto cancerígeno o no, que pensamos que no, pero hay que demostrarlo. ¿Y tú crees que los comités de ética podrán llegar a admitir estudios de intervención para hacer estudios controlados que realmente nos pudieran ayudar a generar evidencia científica sólida? ¿Tú crees que sería posible? ¿Cómo lo ves? No, de hecho ya ha sido posible porque el Match 14 Match 15 que he señalado, realmente ya fue aprobado por los diferentes comités de ética de todos los nodos que participaban en el estudio. Aquí en el clínico también lo teníamos aprobado. Costó un poco, pero si tú explicas bien que es un consumo moderado, que incluyen dentro de una vigilancia realmente que la gente no aumente su consumo, y aquí está la clave de la película, que realmente no porque vino una persona que habrá bebiéndose una botella cada día cuando le aconsejes que consuma una copa, realmente nos costó de convencer, pero lo conseguimos, tanto aquí en el clínico como en no recuerdo cuántos nodos éramos, 15 o así de todo el mundo, se consiguió. O a nivel político, claro, por lo tanto, aquí ya hay antecedentes de que este estudio fue aprobado y que ahora se está luchando para volver a reiniciarlo, lo veo difícil, porque cuando se entra en una espiral negativa es muy difícil revertir el tema. Pero bueno, hay que seguir remando en esta dirección. Muy bien, Ramón. Pues si no hay más preguntas, te despedimos y bueno, esperamos el que puedas volver a La Rioja